¿Desde qué hora tú estás tratando de coger la guagua? Bueno, imagínate, yo tengo trabajo a las 8 de la mañana y me tengo que levantar a las 5:30 para ver si llego a tiempo. ¿Y qué hora es ahora? Ahora ya vete, ¿qué hora tiene? 7:54, 8:54. ¿Y eso es todos los días? Eso todos los días. Ni practicar surf en Hawái, ni manejar un Ferrari en los Emiratos Árabes Unidos, ni siquiera tirarte de un acantilado por el Amazonas es un deporte tan extremo como tomar una ruta 7 a las 7 de la mañana un lunes en Las Tunas, Cuba. Ciberamigos, bienvenidos a nuestro canal y nada, vengan a vivir la experiencia con nosotros. Buscando en los anales de la historia, o al decir de José María de la Torre en su obra Lo que fuimos y lo que somos, o La Habana antigua y moderna, en el siglo XIX se introdujeron por primera vez en Cuba los quitrines. Al principio del siglo XIX se generalizaron y desde 1820 ya estaban circulando, aunque no fue hasta 1836. Si es de los que ama las experiencias de revivir la historia, pues venga, móntese en lo que hoy se conoce como un coche y verá cómo no ha cambiado mucho la historia. Los baches son los mismos, las calles y las condiciones siguen siendo más o menos igual, aunque ahora no tenemos adoquines, así que creo que puede hacer de idea que José María de la Torre está sentado con usted. En 1913 o 1914 se importaron los primeros automóviles de propiedad particular y poco después comenzaron a correr los de alquiler, casi todos de la marca Ford, y a los que el público llamaba cariñosamente fotingos. En un artículo de Costumbres, un día en La Habana, publicado en el Diario de La Habana en enero 29 y febrero 4 de 1836, su anónimo autor hace ascender a 4.000 el número de carruajes que en aquella época circulaban por La Habana, sin contar las diligencias o berlinas ni las guaguas o ómnibus. Y ahora sí, mi gente, llegamos a lo más solicitado del tema de hoy, precisamente el transporte público y nada más y nada menos que las guaguas. Para ponernos en contexto, vamos a revisar algunas noticias publicadas en el año 2022 por los periodistas Oscar Figueredo, Karina Rodríguez e Irene Pérez en el sitio digital Cuba Debate bajo el título Transporte en La Habana, como la marea, donde brindan algunos datos muy interesantes, mi gente. Jorge Luis León Linares recuerda muy bien los vaivenes que ha dado la vida en este sector. Como subdirector técnico logístico de la empresa provincial de transporte en La Habana, relata que entre los años 2015 y el 2018 la empresa logró que de sus 881 equipos, 720 se mantuvieran rodando en las calles. En ese momento, especifica el dirigente, no se resolvieron los problemas en la transportación de pasajeros porque la demanda era superior a la posibilidad de brindar el servicio. No obstante, se transportaban, y escuchen bien, 1.100.000 pasajeros todos los días laborales con los carros de la empresa. Además, con el apoyo de otros organismos, se llegaban a 1.250.000 pasajeros, la cifra más alta que hemos alcanzado en los últimos años. Y por si no lo escuchó muy bien, vamos a rectificar esas últimas cifras, mi gente. Nada más y nada menos, según cuenta este compañero, que entre el 2015 y el 2018 se estuvieron transportando en La Habana 1.100.000 pasajeros todos los días laborales con los carros de la empresa de ómnibus. Además, con el apoyo de otros organismos, se llegaba a 1.250.000 pasajeros. La cifra más alta que se ha alcanzado en los últimos años. Bueno, ciberamigos, y eso es hablando de la capital. Ustedes saben, donde la prosperidad abunda. ¿Qué queda pues para los pobres de nuestra tierra?
Precisamente, la buena noticia es que, según el portal digital Tiempo 21, el 2023 debe ser el año que arranque el inicio de una mejoría gradual en el transporte público en la provincia de Las Tunas. Después de mucho tiempo, con un deficiente servicio debido principalmente a la disponibilidad técnica del parque de ómnibus por debajo, y escuche bien, por debajo del 50%, es decir, que vendría siendo como una versión underground. Pero bueno, mi gente, algo es algo. De todas maneras, el 2023 promete. Arrancamos con un año muy bueno en el transporte. Por si acaso, vamos a darle seguimiento con las imágenes. Va así, con la puerta abierta. Del transporte y sus avatares estuvimos conversando el día de hoy. Queda mucho por decir, mi gente, porque hay de todos los tamaños y tipos como no los puedas imaginar. Tenemos desde camiones hasta carriolas. Pero si quieres saber más, háznoslo saber en el link de nuestro canal. Y si te interesa, sigue conectado con nosotros, pues de estos y otros temas estaremos conversando próximamente. Nos vemos. Bueno, al fin lograste. Pero voy parado después de estar 1 hora y pico aquí.